Cordial saludo. Mi nombre es Vianney Roxana Mendoza Berbesí, soy estudiante de sexto semestre de la Tecnología, Seguridad y Salud en el Trabajo en la UNAD. En esta oportunidad hablaremos un poco acerca de los conceptos básicos de epidemiología y bioestadística. Epidemiología. La epidemiología es la ciencia que estudia la salud y la enfermedad en poblaciones, con el fin de mejorar la salud pública y prevenir enfermedades con el objetivo de generar conocimiento y evidencia para mejorar la salud pública. Los diseños de estudio de la epidemiología, pues contamos con estudios de diseño descriptivos, estudios analíticos, estudios de casos y controles y estudios de intervención. La clasificación de la epidemiología, pues tenemos estudios experimentales, estudios de corte, estudios de casos y controles transversales, también locales y nacionales. ¿Qué medidas epidemiológicas existen? Existen las medidas de frecuencia, que en estas encontramos la prevalencia, la insistencia y la tasa de ataque. Las medidas de asociación. En las medidas de asociación contamos con el riesgo relativo, odds ratio, coeficiente de correlación. En la frecuencia de impacto tenemos el nivel de atribución nacional, entre otras. Y en las medidas de evaluación contamos con la sensibilidad, especificidad, el valor predictivo negativo y positivo. ¿Qué es la bioestadística? La bioestadística se utiliza para analizar datos de estudio clínicos y experimentos biológicos. Es una herramienta fundamental en la investigación biomédica de la salud pública. El objetivo de la bioestadística pues es aplicar métodos estadísticos y matemáticos para analizar y entender los fenómenos biológicos y médicos. ¿Qué tipo de bioestadística tenemos? Tenemos la bioestadística descriptiva, que esta, como su misma palabra lo dice, pues se encarga de describir y resumir los datos biológicos y médicos. La inferencial pues realiza inferencias estadísticas sobre una población basándose en una muestra. La aplicada pues aplica métodos estadísticos a problemas específicos en biología y medicina. La computacional pues esta se encarga de desarrollar y aplicar logaritmos computacionales para el análisis de datos. La genética se encarga de analizar la relación entre la variación genética y la enfermedad. Y la epidemiológica se encarga de analizar la distribución y la determinación de una enfermedad. Acá encontramos otros conceptos. Encontramos enfermedad, la historia natural de la enfermedad y la salud. Entonces tenemos, ¿qué es una enfermedad? Es una alteración del estado de salud normal de un individuo. Se caracteriza por cambios objetivos y subjetivos que pueden afectar su bienestar no solo físico, sino que también mental y social. Un ejemplo claro de enfermedad pues es, ejemplo, las personas que sufren de diabetes, que es una enfermedad crónica que se caracteriza por la incapacidad del cuerpo para producir o utilizar la insulina. La historia natural de la enfermedad. Esta se refiere al curso o la evolución natural de una enfermedad en ausencia a la intervención médica o tratamiento, es decir, cómo van surgiendo las enfermedades sin uno ir al médico, sin usted estar tomando medicamentos. Básicamente eso es una historia natural de una enfermedad. Esta incluye varias etapas que son el periodo de incubación, el periodo de latencia, el periodo de enfermedad, el periodo de resolución y el periodo de secuelas. Que es decir, por ejemplo, una gripa que usted no se cuide bien, entonces usted sabe que va a tener consecuencias, que de pronto va a quedar con una tos, que va a quedar con flema. Entonces, o sea, si uno no toma medicamentos, no asiste al médico, entonces pues es como las secuelas que le van quedando de la enfermedad. ¿Qué es salud? La salud se refiere al estado completo del bienestar físico, mental y social, y no solo a la ausencia de enfermedad o dolencia, como ya anteriormente lo decía. Que nosotros cuando decimos que tenemos, ejemplo, problemas de salud, entonces uno como que más hace referencia
a los problemas de salud físico, que de pronto le duele algo, que siente algún dolor. Entonces, no, ahorita ya nos enfocamos un poco más en el tema de la salud mental, que es un problema que está sufriendo la sociedad hoy día a nivel mundial. Contamos con, ¿qué es población? Población es un grupo de individuos que comparten características comunes y que viven en un área geográfica o un lugar específico. Estos individuos pueden ser humanos, animales o plantas. Un ejemplo de población es, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, pueden incluir todos los habitantes que viven dentro de los límites urbanos de una ciudad. Esta población puede ser descrita en términos característicos demográficos como sexo, edades, etc. ¿Qué es una muestra? Es un subconjunto de individuos seleccionados de una población para representar las características de la población en su totalidad. Ejemplo, en la ciudad de Madrid hay 10.000 habitantes. Necesitamos hacer un estudio del nivel de satisfacción con el servicio de salud en la ciudad. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de tomar esas 10.000 personas para encuestar o evaluar, simplemente tomamos 1.000, 2.000. Ejemplo, en este caso vamos a tomar 1.000 personas para realizar ese estudio. ¿Qué es un indicador? Un indicador es una medida cuantitativa que se utiliza para evaluar, monitorear o comparar el estado o la tendencia de un fenómeno, proceso o sistema. Un ejemplo de indicador, la tasa de mortalidad infantil es un indicador que se utiliza para evaluar la calidad de la atención médica y el estado de salud de una población. ¿Qué es frecuencia? La frecuencia se refiere al número de veces que ocurre un evento o un fenómeno en un periodo o en una población específica. Un ejemplo, en un hospital se están registrando 50 casos de gripe durante el mes de enero. La frecuencia de la gripe en el hospital durante ese mes es de 50 casos. ¿Qué es severidad? Se refiere al grado o intensidad de un evento, condición o enfermedad. Describe la gravedad o el impacto que tiene en la salud, el bienestar o la calidad de vida de una persona o población. Ejemplo, la severidad de una enfermedad como la gripe, que puede variar desde leve hasta grave si no tenemos los cuidados necesarios, si no asistimos a un médico, si no estamos tomando tratamiento bajo supervisión médica. Muy tener en cuenta eso de no automedicarnos. ¿Qué es prevalencia? Se refiere a la proporción de personas que padecen una enfermedad o condición específica en una población determinada en un momento dado. Ejemplo, supongamos que en una ciudad 100.000 habitantes, en una ciudad de 100.000 habitantes, 5.000 personas padecen de diabetes. Entonces, ¿cuál sería la prevalencia de esta enfermedad? Sería de un 5% de las 100.000 personas. ¿Qué es incidencia? Se refiere al número de nuevos casos de una enfermedad o condición específica que ocurre en una población determinada durante un periodo de tiempo específico. Un ejemplo, supongamos que en una ciudad hay 100.000 habitantes y se registran 200 nuevos casos de gripe. Entonces, la incidencia de la gripe en esta ciudad sería de 200 personas por cada 100.000 habitantes. ¿Qué es endemia? Se refiere a la presencia constante y habitual de una enfermedad o condición específica en una población o región determinada. Por ejemplo, la malaria es una endemia en algunas regiones de África como el Sahel. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra el mosquito anápolis que transmite el parásito. Entonces, pues esta es una endemia, es una endemia que se encuentra allá. ¿Qué es epidemia? Se refiere a un aumento repentino y significativo de la frecuencia o de casos de una enfermedad en una condición específica en una población o región determinada durante un periodo de tiempo limitado. Ejemplo, el brote de ébola en África Occidental en el 2014 y 2016 es un ejemplo de epidemia.
¿Qué es endemia? Se refiere a la presencia constante, habitual de una condición específica en una población determinada. Como ya anteriormente lo habíamos dicho. ¿Qué es pandemia? Pandemia se refiere a la población de una enfermedad infecciosa en una escala a nivel global. Un ejemplo clarito que vivimos fue la pandemia del COVID-19 en el año 2019, que fue a nivel mundial. Eso sería todo en esta oportunidad. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta pronto.